Muy buenos días a todos. Les invito por favor a tomar sus Biblias y abrir en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versos 23 al 29. Deuteronomio 5, 23 al 29. En Deuteronomio capítulo 5 Moisés repite los 10 mandamientos que había dado Dios, también por Moisés, en el libro de Éxodo, capítulo 20. Pasaron 40 años y ahora Moisés está frente a toda la congregación de Israel, pero son los que 40 años atrás eran pequeñitos, o algunos aún no habían nacido, así que repite la ley, pero con otro tono. Dice así, después de dar los 10 mandamientos: estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz en medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente, que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos, y aún viva? Y entonces los príncipes del pueblo de Israel le dicen a Moisés: acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Verso 28. Y está Moisés contándole esto a la siguiente generación. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Y el verso 29 dice, en boca de Dios: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuere bien para siempre? Quiero comenzar con este sermón de hoy, una especie de miniserie dentro de esta serie que estamos viendo sobre la ansiedad, la angustia, el desánimo, la depresión en los tiempos del virus. Me he propuesto hablar sobre el temor, porque es un aspecto de esta ansiedad, es una manifestación de la ansiedad, es un trastorno, dicen hoy, un trastorno de la ansiedad, el temor que tenemos todos a distintas cosas. Y en estos días, más que nunca, vemos las personas llenas de temores. Y por eso me parece pero tan importante ver lo que la Biblia dice sobre el temor. Y pensé que con un sermón iba a bastar. Pero en cuanto me puse a estudiar este tema, me di cuenta que el asunto del temor es inmenso en las Escrituras. Se habla más de 600 veces sobre el temor en la Biblia. Muchísimo se habla, demasiado. Y es que hay palabras, hay conceptos como el amor, así también el temor, que son tan ricos, pero tan ricos y con tantas diversificaciones, que es casi imposible abarcarlo todo. Y creo que vale la pena que nosotros dediquemos varias semanas a este asunto del temor. Alguien dijo, y ese es el título que le he puesto a este sermón: el temor que quita todos los demás temores, o el único temor que quita los demás temores. Y alguien dijo, y de ahí saco esta frase, que el temor a Dios o el temor de Dios quita todos los demás temores. Quien teme a Dios no teme nada. Quien teme a Dios no teme nada. Chesterton, que fue un escritor católico, cristiano católico, solía decir, el nombre de un escritor inglés muy famoso,
A Borges le gustaba mucho Chesterton. Chesterton decía que cuando una persona deja de creer en Dios, no se vuelve ateo, sino que cree cualquier cosa. Y juntando este concepto de cuando uno deja de creer en Dios, cree cualquier cosa, con este asunto de que el que teme a Dios no teme a nada, se me ocurre que podemos llegar a decir, y no estaríamos demasiado lejos con lo que la Biblia nos muestra, que una persona que no teme a Dios, teme cualquier cosa. Una persona que deja de temer a Dios, o nunca temió a Dios, teme cualquier otra cosa. Lamentablemente en mis años de ateo, yo tenía puesto el cassette ateo, y solía decir que a Dios lo habían inventado en la antigüedad, cuando no conocían la ciencia, para explicar todas las cosas que a ellos les daban temor. Entonces tenían el Dios de la tormenta, el Dios de los océanos, el Dios del fuego, etcétera, el Dios de la noche, y todos esos dioses, para de alguna manera, de manera supersticiosa, apelar a ellos para que les protejan de todas estas cosas. Curiosamente, los cananeos tenían al dios Recep, que era el dios de la peste. A él le oraban o le sacrificaban para evitar morir por una peste. Lo que yo en mi ignorancia no conocía en esa época, porque no leía la Biblia, no me interesaba, me parecía también que era un invento. Yo no sabía que todos esos dioses, que es verdad que inventaron los antiguos, no lo inventaron tanto por la falta de ciencia, sino que es porque le habían dado la espalda al verdadero Dios, al creador del cielo y de la tierra. Porque cuando un ser humano deja de creer en Dios, deja de temer a Dios, empieza a creer en cualquier cosa y a temer a cualquier cosa. Entonces sí, claro, en un sentido estos diosesitos, digamos así, o dioses con minúsculas, fueron inventados para reemplazar al verdadero Dios, porque el verdadero Dios nos pide cuentas a los seres humanos. El verdadero Dios que creó todo y nos creó a nosotros, nos dice cómo debemos de vivir y nosotros debemos responder a Él. Y un día Él nos va a confrontar en un juicio. Y ese es el Dios que no queremos los seres humanos. Ese es el Dios que nos molesta. Queremos un Dios que no nos pida nada, que nos satisfaga pero no nos pida nada. Pero curiosamente o de una manera paradójica y realmente es por un lado triste y por otro lado es realmente algo absurdo, grotesco. El hombre moderno se jacta de no tener todos esos dioses con minúscula, como tenían los antiguos, y no tener, por supuesto, ni al verdadero Dios, pero está lleno de temores, lleno de temores. Busqué, y cualquiera lo puede hacer, en internet puede buscar la lista de las fobias. Cuando hablamos de fobias ya se habla de temores patológicos, cosas ya serias que requieren un tratamiento que se ofrecen. Y cuando usted busca una lista de fobias, encuentra al menos unas 43 fobias y parece que uno está leyendo la lista de los dioses del panteón griego o romano. Solo leo algunos porque son muchos. Acrofobia, miedo extremo a las alturas. Aerofobia, aire en un avión. Arrenofobia, miedo a los varones, a los hombres varones. Azonofobia, miedo al fuego. Autodisomofobia, miedo a oler mal uno mismo. Miedo extremo a oler mal. Y así, vasofobia, miedo a las caídas que pueden producir heridas o roturas de huesos. Batofobia, miedo a las profundidades del agua. Bovinofobia, miedo a las vacas, los toros o los bueyes. Brontofobia, miedo a las tormentas, los rayos y los truenos. Miren, no estamos hablando, no es esto para burlarnos. Hay personas que se paralizan por este tema de las tormentas, requieren un tratamiento porque realmente sus vidas se paralizan y les afecta enormemente. Y así ustedes saben, claustrofobia, cleptofobia, miedo a que nos roben, dentofobia, miedo al dentista, electrofobia, miedo a la electricidad, etc. Fobofobia es el miedo al propio miedo. Gimnofobia, miedo a la desnudez de uno o de otros. Glosofobia, miedo intenso a hablar en público. Miren, solo digo esto para ilustrar, que esto no es una tontera. Nos supimos hace unas semanas
que la tenista argentina Gabriela Sabatini, cuando cumplió 50 años, empezaron a salir muchas notas sobre ella, y ella llegó a contar en el pasado, y se reflotó estos días, que ella solía perder partidos en semifinales, a propósito, se dejaba ganar, porque tenía un terror espantoso que si llegaba a ganar una final, tenía que hablar enfrente a todo el estadio, dar las gracias y decir algo. Y eso le daba, es tan tímida, que le daba tanto miedo que prefería perder. Eso es, de nuevo, glosofobia. Y así, miedo a las hormigas, miedo a los castigos, miedo a dar luz, mujeres que tienen miedo a dar luz, miedo a las cucarachas, miedo a ser envenenado, miedo a pecar, miedo a los murciélagos, al ataque de un tiburón, miedo a la velocidad, etcétera, miedo a los exámenes o a las pruebas, miedo a todo tipo de animales, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos son solo casos extremos de temor, casos patológicos que requieren alguna terapia, trastornos de ansiedad, ataques de pánico, etcétera. Lo cierto es que fuera de esa lista están los miedos que en estos días estamos viendo todos. Miedo a que nos agarre este virus, miedo a que no podamos respirar, miedo a que no haya respiradores, miedo a que no podamos pagar el seguro médico, la prepaga, miedo a que no lleguemos a fin de mes, miedo a no comer, miedo a los ladrones, miedo a no tener papel higiénico. Estamos llenos de miedos cada vez más y más temores. Y la Biblia enseña que si usted pudiera temer a Dios, todos esos temores se disiparían. Que si usted pudiera tener temor de Dios, usted andaría confiado como un león, dice la Biblia. Y entonces vamos a tomar este sermón de hoy para tratar de explicar qué es el temor de Dios. Y veremos la semana que viene cómo se relaciona eso más con nosotros. Quisiera comenzar haciendo una base lo más teológica posible, y eso es lo que va a ser este sermón, una explicación teológica de lo que es el temor de Dios. Y las personas en sí nos molesta en este tiempo de la historia humana. Parece que hablar de pecado, parece que hablar de culpa y hablar de que los seres humanos debemos temer a Dios, enseguida levanta protestas, como que sea algo completamente de la Edad Media, algo inventado para asustarnos. Bueno, la Biblia no habla de esa forma, todo lo contrario. Cuando habla de temor de Dios, habla de un respeto reverencial por Dios, que sí, en un sentido, implica cierta clase de miedo, de reverencia por la grandeza y el poder de Dios, de lo que Dios puede hacernos, porque Dios puede hacernos, más de lo que nos imaginamos o solemos pensar. Claro que sí, Dios tiene en sus manos la vida y la muerte. Así como Dios nos hizo nacer, nos puede aniquilar y matar en cualquier momento. Claro que sí, Dios es digno de que le temamos según la Biblia. Pero notablemente, en la Biblia se usa la frase varón temeroso de Dios, o que una persona es temerosa de Dios, como un sinónimo de una persona que tiene fe en Dios, sinónimo de una persona que confía en Dios. Es decir, en la Biblia no suena tan negativo, o no se le da esa connotación negativa, sino todo lo contrario, positiva. Es algo hermoso, es un gozo, es una bendición de Dios que un ser humano pueda, o un hombre o mujer, pueda temer a Dios. Me acuerdo cuando yo era joven, conocí al Señor a los 17 años, siendo soltero, con un trasfondo de ateo. Me acuerdo, por supuesto, a esa edad, enseguida empezó a surgir en mí el deseo de tener una esposa, de encontrar una mujer por la cual casarme, y busqué dirección en las Escrituras de cómo debía elegir bien a una mujer. Y me acuerdo, el texto que quizás más me ayudó en ese sentido a pensar qué clase de mujer debía elegir es Proverbios 31:30, que dice así: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. En mi mente, usando la sabiduría bíblica, la mujer que yo debía buscar era una mujer que sea temerosa de Dios. Temerosa de Dios. Y yo no estaba buscando una mujer que estuviera todo el tiempo aterrada porque Dios se le caía encima o que no podía dormir con los ojos saltones y casi al borde de un ataque de nervios. No.
Yo estaba buscando una mujer que tomara en cuenta a Dios. Esa es una mujer que teme a Jehová, que respetara a Dios, que oyera a Dios y lo tomara en cuenta en su vida, que viviera una vida como si existiera Dios, donde Dios cuenta, que le importara lo que Dios piensa de ella. Eso es una mujer que teme a Dios, es una mujer creyente, una verdadera creyente, eso es sinónimo de ser una mujer piadosa, temerosa de Dios. En Nehemías 1:11 dice el libro de Nehemías: te ruego, oh Jehová, que ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. La palabra ahí, reverenciar, en el idioma original es la misma que temer. Y está hablando de tu siervo, que es Nehemías, y tus siervos. Nosotros, los creyentes fieles que todavía quedamos aquí en Persia, porque estaba en Persia Nehemías, por favor, Señor, óyenos. Nosotros los que todavía tememos tu nombre. Es un sinónimo de ser creyente. Sin embargo, a pesar que es positivo, nunca ha dejado en la Biblia la noción de cierta clase de temor, de reverencia, de respeto por ese uno con mayúscula que tiene poder para juzgar y castigar al ser humano. Dice el Salmo 31:19, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Noten, es completamente positivo. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti. Las personas que confían en ti, que esperan en ti, son los que te temen. Entonces, cuando preguntamos nosotros, como hicimos recién, ¿es correcto que temamos a Dios? Claro que sí. La Biblia nos dice que sí. Y la Biblia, como dijimos al principio, y lo vamos a demostrar casi al final, nos dice que temer a Dios echa fuera todos los demás temores. Es lo que más necesitamos los seres humanos. Temer a Dios es la manera apropiada de acercarnos a Dios y estar cerca de Dios y estar en una relación de comunión con Dios. Es lo que va a colmar todos nuestros anhelos y deseos y va a resolver nuestros problemas. Como decía, hay cientos de pasajes que hablan del temor de Dios en la Biblia, pero a mí me gusta mucho me fascina. Es mi verso preferido de toda la Biblia, es Deuteronomio 5:29. Es algo que, como vamos a mostrar en este sermón, es algo único, es algo realmente inusual en las Escrituras, lo que dice este pasaje. ¿Quién diera, dice Dios, que tuvieran tal corazón, que me temiesen todos los días, para que guardasen mis mandamientos, todos mis mandamientos, para siempre, para que les vaya bien a sus hijos, a ellos y a sus hijos para siempre? Esta asombrosa declaración de Deuteronomio 5:29, que nos habla del temor de Dios, nos dice, en primer lugar, que Dios quiere que le temamos. Dios quiere que le temamos. En segundo lugar, aquí está implícito que si nosotros tuviéramos temor de Dios, nos iría bien para siempre. Temer a Dios significa recibir bendiciones de parte de Dios. Y en tercer lugar, vamos a ver en este pasaje que Dios no solo quiere que le temamos y que temerle, Dios quiere también, por supuesto, que nos vaya bien, por eso quiere que le temamos, pero también Dios quiere que le amemos. Y eso es un pensamiento demasiado profundo y fascinante. Cómo el mismo Dios que quiere que yo le tema, quiere también que yo le ame. Bueno, eso está de alguna manera implícito en esta porción que vamos a ver. Entonces, pensemos por un momento para poder valorizar apropiadamente este pasaje, el contexto en el que está dicho. Han pasado 40 años, el pueblo de Israel ha dado vueltas en el desierto durante 40 años por causa de su infidelidad a Dios, de la dureza de su corazón, y Dios, por causa de esa dureza, ha querido demorar 40 años para entrar a la tierra prometida para que mueran toda esa generación dura, con el corazón de piedra. Y entonces, cuando todos mueren, la siguiente generación, los que eran niños, que no eran responsables cuando el pueblo pecó, sobre todo cuando vinieron en Números 13 los espías,
trayendo un mal informe de la tierra prometida y quejándose quejándose por falta de fe contra Dios. Entonces Dios determina que todos mueran, menos los que eran menores de edad. Pasaron 40 años, ya murieron todos, y ahora están ellos frente a la tierra prometida. Están en un lugar que se llaman los llanos de Moab, que es un lugar bastante fértil, un contraste total con los 40 años en el desierto. Del otro lado del Jordán, desde donde están, es como una meseta, se puede ver la tierra prometida, que es una tierra fértil. Todos están allí, hay mucho ánimo, hay muy buen ánimo, hay entusiasmo. En el camino han derrotado a algunos reyes y están a punto de entrar a la tierra prometida. Y Dios le revela a Moisés que cuando ellos entren a la tierra prometida y les vaya bien y prosperen y dejen de sufrir las penurias del desierto, ellos se van a apartar de Dios. Entonces, de alguna manera, el libro de Deuteronomio, lo que se trata, la palabra deutero es segunda, Deuteronomio, la segunda ley. Lo que hace Deuteronomio es recontar o reexplicar la ley que se había dado en Éxodo 20, allá en el monte Sinaí. Ahora no están en el monte Sinaí, sino frente a la tierra prometida, con un nuevo grupo de personas. Entonces Moisés, por orden de Dios, por supuesto, les predica 3 sermones. El libro de Deuteronomio son 3 sermones, justamente. El primer sermón, del capítulo 1 al 4, es como una especie de raconto histórico de todo lo que sucedió hasta llegar ahí, de cómo Dios ha sido fiel mientras el pueblo era infiel. Capítulo 5 al 26 es el segundo sermón, que es el más largo, que son todas las leyes reestablecidas para esta nueva generación, y capítulos 27 hasta el final es el último sermón. Bueno, hasta el, 27 y 28 es el sermón de las bendiciones y maldiciones, si obedecen o desobedecen en el futuro, y al final la historia de la muerte de Moisés. Nuestro pasaje que hemos leído en el capítulo 5 está dentro de este gran sermón, que es el corazón del libro, del 5 al 26. Pero ese sermón del 5 al 26 podemos dividirlo del 5 al 11 y después del 12 al 26. Del 12 al 26 son todo como preceptos, maneras prácticas de aplicar la ley, pero del 5 al 11, que es, en el 5 está la ley, los 10 mandamientos, y luego sigue hasta el 11, es como una declaración masiva, contundente, repetitiva, pero completamente impactante, del deseo que tiene Dios de que ellos le teman, le amen y le obedezcan. O en el orden que le teman, le obedezcan y le amen. Es un énfasis único en las Escrituras, o por lo menos es un énfasis original en las Escrituras. Hasta ese momento nunca había aparecido que Dios diga que quiere que su pueblo lo ame. Todo el libro de Deuteronomio está pero plagado de referencias al corazón. Dios quiere el corazón de su pueblo. La manera que Dios quiere que esta segunda generación no cometa los mismos errores que sus padres, la primera generación, es atrapar su corazón, conquistar su corazón. Si esta generación pudiera cambiar su corazón, serían leales a Dios. Y entonces el tono de Deuteronomio es completamente distinto al tono de Éxodo. En Deuteronomio Dios parece un papá tierno que les ruega a sus hijos, por favor, tengan cuidado. Casi como un padre que está por despedir a su hijo que se va a ir a vivir a un país extraño, como a veces pasa en el contexto aquí de Argentina. Imagínense una familia que su hijo, un muchacho de 16 años, agarra un contrato para, jugar en un club de Europa, a fútbol, y se va a ir solo para allá, a vivir en una pensión, a entrenar todos los días, pero a encontrarse con un nuevo mundo, con un montón de tentaciones, con mucho dinero, lejos de casa, con poder adquisitivo, rodeado de privilegios que acá no tuvo nunca. Y el padre lo sienta y le habla al hijo, le derrama su corazón: hijo, tené cuidado, acordate lo que mamá y yo te hemos enseñado, acordate de esto, acordate de lo otro. Hijo, no todo lo que brilla es oro. Hijo, se te van a juntar un montón de amigos que van a estar por el dinero contigo, pero no por vos. Sabé discernir. Cuidado con las mujeres así, cuidado con esto así. Tené cuidado, sé prudente, sé sabio.
Sé humilde, hijo, ten cuidado con tu orgullo, te vas a agrandar, vas a tener una tentación agrandante, etcétera, etcétera. Ese es el tono de Deuteronomio. Así habla de Deuteronomio. Cuando pasen el río Jordán y Dios les entregue la tierra y tomen esas propiedades, ustedes se van a agrandar, ustedes se van a marear y se van a olvidar de Dios. Se van a olvidar de Dios. Ese es el tono. Y por eso este libro está escrito en forma de sermones, porque un sermón tiene la capacidad de conmovernos en la fibra más íntima. Apela no solo al intelecto, sino también a las emociones. Está lleno de persuasión, de expresiones gráficas que sacuden, que despiertan el corazón. Lleno de promesas abundantes este libro, de advertencias de peligros futuros, al orgullo, a la idolatría, recordatorios del poder de Dios en el pasado, para que les sostengan en el futuro también. Vistazos también, ¿por qué no?, de la severidad de Dios, de la dureza con ellos, para que teman, que no se crean en el orgullo que ya no necesitan a Dios. Y también, por supuesto, confirmación de la gracia de Dios. Todo lo que han recibido ellos es por gracia. Ellos no lo merecían, para que se mantengan humildes. Yo digo que esto es una exhortación masiva a temer, obedecer y amar a Dios. Solo leo un ejemplo aquí, un texto precioso, Deuteronomio 10:12, un poquito más adelante. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Noten, pide que temas, que le ames, que andes en sus caminos, que le ames y sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Mire, de todos estos recursos literarios que se usan en Deuteronomio para conmover el corazón de esta generación, yo no encuentro uno más asombroso, más poderoso que Deuteronomio 5:29. Por favor, fíjese. Dios está hablando y dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón esta generación que está por recibir el mundo de regalo? Que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Esto es conmovedor. Conmovedor por lo que dice, asombroso lo que se está diciendo acá en una línea. ¿Por quién lo dice? Dios mismo está hablando. Dios está derramando su corazón a un pueblo rebelde. Dios está bajando la guardia, mostrando sus deseos más íntimos. ¿Por dónde lo dice? Entre medio del decálogo, los 10 mandamientos, y en el capítulo 6 está la declaración más solemne y famosa para el pueblo de Israel, que se llama la Shema, que es: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, toda tu mente y todo tu corazón. Está entre la declaración de la ley de Dios, este derramar el corazón del 5:29, y el pedido de Dios a su pueblo de que lo ame. La primera vez en la Biblia que aparece una declaración así, que dice que Dios le pide, 6:4 de Deuteronomio y 5, a su pueblo que le ame. Asombroso. Y por supuesto también es único por la intención que muestra, que es una buena intención, para que les vaya bien a ustedes y a sus hijos para siempre. Yo quiero que les vaya bien. Yo no soy un aguafiesta que les da la ley para prohibirles que disfruten de la vida. Al contrario, eso vuestros padres no lo entendieron, pero entiéndanlo ustedes. Todas estas normas que yo les doy es para que les vaya bien, porque yo les amo, tengo buenas intenciones para ustedes. Analicemos entonces un poco más. En primer lugar, Dios quiere que le temamos. Dios quería que su pueblo le tema y Dios quiere que usted y yo le temamos a Dios. No es algo malo eso. Note, ¿quién diera? Verso 5:29 de Deuteronomio. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Y esto está dicho, el verso 29, después de que Dios se presentó, hizo venir a todo el pueblo al pie del monte, los hizo purificar y estaban allí al pie del monte, y empezó a sonar un ruido de bocina, truenos, relámpagos, empezó a haber un terremoto, a salir humo y fuego. Hizo todo como una especie de show Dios,
como una escenografía para producirles miedo, terror, porque eso es lo que pasó, tuvieron terror. Y fue algo intencional. Dios quería que se asusten en ese momento. Pero Dios no quería asustarlos durante todas sus vidas. Acá está hablando 5:29, es como que hizo una escenografía para hacer el punto, para mostrar una enseñanza objetiva, pero la realidad es que Él quería que en su corazón le temiesen. No porque estuviera eternamente o continuamente aterrorizándolos, sino que quedara impresa en su memoria que Dios debe ser temido. Dios es digno de temor, porque Él es capaz de hacer con nosotros lo que quiera. Él es capaz de tragarnos vivos en este mismo instante, de cualquier forma, de cualquier manera. Dios quiso mostrarle a ellos, con toda esta escenografía terrible que marcó para siempre al pueblo de Israel, porque no es que todo el tiempo Dios hizo lo mismo, es un momento único. Dios quiere mostrar que Él es diferente a todo lo que ellos conocían. Dios no es igual a nada. Dios es el gran otro, como dicen los teólogos. Y eso lo utilizó, lo hizo lo mostró usando fuego, temblor, sonido fuerte, tinieblas. Algo espantoso. No más pensemos un poco en el fuego. 30 veces en el libro de Deuteronomio se habla del fuego, del fuego, del fuego. Casi todas las referencias al fuego en el libro de Deuteronomio son una referencia al monte de Sinaí. Y el resto de la Biblia usa, pero completamente, todo el tiempo usa el asunto del fuego para hablarnos del temor que merece Dios de nuestra parte, que Dios es digno de temor. Y hasta que llegamos al Nuevo Testamento, donde algunos creen que bueno, ahora ya ese Dios bravo, iracundo del Antiguo, ahora tenemos al Dios bueno, Jesucristo. En el Nuevo Testamento, en la Epístola a los Hebreos, que el autor escribe a cristianos, hebreos convertidos en cristianos, que están tentados a darle la espalda a Dios. Les advierte. Hebreos 12, versos 28 y 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Está hablando a creyentes del Nuevo Testamento, que tienen el Espíritu Santo en su corazón, que han sido perdonados sus pecados. Tenemos que tener temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y esa frase, fuego consumidor, Dios es fuego consumidor, apunta, por supuesto, a lo que acabamos de leer, que sucedió en el monte de Sinaí. Los teólogos dicen que Dios es trascendente. Hablan de la trascendencia de Dios para referirse a que Dios está más allá de nuestra experiencia. Dios es completamente distinto a nosotros. Y este espectáculo de humo, de fuego, de sonido de trompeta, de terremoto, de temblor, es para mostrar justamente, para enfatizar que Dios está por encima de nosotros. Y no lo podemos tratar como un amigote, como alguien, como un abuelito celestial, como alguien que todo pasa por alto y tiene los bolsillos llenos de caramelos y solo quiere complacernos en todo lo que le pidamos. No, Dios es trascendente. Sin embargo, toda esta porción que hemos leído, antes del verso 29, también enfatiza otro aspecto que es único en la Biblia. Dios no solo es trascendente, está más allá, por lejos de nosotros, hay un abismo que nos separa de Dios, sino que también Dios está cercano. Dios es inmanente, también dicen los teólogos. La palabra inmanente significa habitar o permanecer con. Dios está cerca nuestro, Dios se acerca a nosotros. Y en este pasaje que hemos leído es hermoso, dice, habló Jehová, vosotros oísteis, versos 22, verso 23. Noten el verso 24 de Deuteronomio 5. He aquí Jehová, nuestro Dios, nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Todas formas, y no es el único pasaje, todo el tiempo se enfatiza que Dios habla y ellos oyeron, y ellos han visto, y no han muerto. Lo que les sorprende a ellos, porque comprenden la trascendencia de Dios, que a pesar de que Dios se acerca de esa manera,
siguen vivos. Bueno, eso es algo único en la Biblia. El Dios de la Biblia, que es el único Dios verdadero, es un Dios que a la vez es trascendente e inmanente. Los dioses griegos eran personales, digamos así, se acercaban, eran inmanentes, pero no eran trascendentes. No eran trascendentes, al contrario, se embarraban, por decir así, en todas las pasiones humanas. Los dioses, o el Dios de los deístas, los que creen en Dios de una manera así, ambigua, un poco general, creen en un Dios trascendente, pero nunca inmanente, que está más allá, que es casi un creador que creó todo y dejó todo andando y se fue, que está lejos de nuestra experiencia. Bueno, en la Biblia no es así. Dios es ambos, es trascendente e inmanente, y eso tiende a confundirnos a nosotros. Porque al leer que Dios se ha acercado, que Dios ha caminado entre nosotros, que ha nacido en un pesebre en la forma de un bebé y que ha sufrido y que, en fin, que nos ama y que es misericordioso, que es paciente, lento para la ira, nos crea la falsa sensación de que, bueno, Dios nos va a perdonar de todas maneras, Él sabe, Él entiende. Bueno, al final todos vamos a ir al cielo. Sí, somos todos malos. Y no hay nadie que sea bueno, somos hombres. Errar es humano, después de todo. Y toda esa actitud displicente, irreverente a Dios, es una calamidad moral para todas nuestras vidas. Y es la raíz de todos nuestros males. Por eso Dios dice que quiere que le temamos, porque si no le tememos nos va a ir mal. Necesitamos recuperar el asombro ante Dios, la sorpresa, el temor reverente, decir, uy, ¿qué estoy haciendo? Dios me está viendo. Yo me voy a encontrar tarde o temprano con Dios. ¿Y qué le voy a decir de todo esto? Esto no le agrada a Dios. Yo no puedo mentir así. Yo no puedo estafar a esta persona. Yo no puedo robar. Yo no puedo llevar esta vida inmoral. Porque Dios está viendo. Y a Dios no le agrada. Recuperar el temor de Dios. Y eso es lo que se enfatiza aquí, en todo el capítulo 5, el temor de Dios. Es necesario temer a Dios. Capítulo 5, verso 5, y recién leímos de verso 24 a 26, lo que más muestra es el temor a morir. Por eso dice Moisés, por favor, habla vos. Nosotros no queremos escuchar más la voz de Dios porque vamos a morir. Habla vos y nos contás. Sé nuestro intermediario, nuestro representante delante de Dios, porque nosotros tenemos miedo, no queremos morir. Y entonces a Dios le pareció bien, dice acá. Lo llevo por un momento a Éxodo 19, donde se cuenta esto mismo, pero a la primera generación. El mismo relato a la primera generación, digamos que lo vio de primera mano. Cuenta allí también Moisés en Éxodo 19, verso 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento, de miedo. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Noten el acercamiento de Dios al pueblo, para recibir a Dios. Dios estaba descendiendo ahí en ese monte. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Imagínense ustedes. El sonido de la bocina aumentando en extremo y todo temblando, y fuego y humo y oscuridad. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Esto es Éxodo 19, del 16 al 19. En capítulo 20 están los 10 mandamientos, entonces, que comienzan de una manera preciosa. Yo soy Jehová tu Dios. Dios acercándose en gracia. Yo soy tu Dios porque yo te escogí. Y después de dar los 10 mandamientos, versos 18 del capítulo 20 de Éxodo, dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Por favor, que no se acerque más Dios a nosotros.
no lo podemos tolerar, no lo podemos aguantar, vamos a morir. Verso 20, Éxodo 20. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis. Y escuchen esto, por favor, porque para esto, para probaros, vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Moisés, interpretando lo que está haciendo Dios, dice, no teman, esto lo vino a hacer Dios, propósito para probarnos a nosotros, para que infundirnos de temor, porque si tuviéramos ese temor, no vamos a pecar. No pecaríamos por miedo a ofender a Dios, a este tipo de Dios, a esta clase de Dios temible. Tremendo. Entonces, fíjense, porque estamos tratando de entender lo que significa temer a Dios. Dios viene, se acerca al pueblo de Israel para aterrorizarlos, de manera que ese terror los lleve a temer y ese temor los lleve a reverencia y al final adoración a Dios. Pero no para vivir toda la vida aterrorizándolos, sino para que después justamente, sabiendo que es esa clase de Dios, con ese semejante poder, con esa trascendencia, esa presencia magnífica, irresistible, cuando después ven a ese mismo Dios teniendo gracia y misericordia, no se abusen de eso, porque comprenden, wow, esto es una excepción. No es una excepción que truene el monte, que hace un terremoto, que venga fuego, es una excepción que este Dios inmenso, majestuoso, se acerque a mí para tener una relación conmigo. Entonces acepto esa relación humildemente, sorprendido, pero sin tomar, como decimos nosotros, me dan la mano y me tomo el brazo, sin envalentonarme y creerme más de lo que debo. De seguir teniendo ya no terror, porque Dios me está mostrando buena voluntad, amistad, pero sí reverencia y adoración, asombro reverente. Eso es lo que Dios busca. La palabra temor en el hebreo es yará. Aparece en el Antiguo Testamento yará 435 veces, temor. A veces se usa para estar asustado, a veces para temblar, a veces para honrar. O sea, se usa la palabra yará, temor, para una gama de significados, de tener terror, un miedo espantoso, hasta adorar a Dios. Todos esos términos. El 80% de las veces, de estas 435 veces, el objeto del temor es Dios. Es decir, la mayoría de las veces, paréntesis acá, ese discurso tonto, ateo, que Dios lo inventaron para sentirse protegidos de lo que ellos les tenían miedo. Miren, el 80% de las veces que aparece el concepto de miedo en la Biblia es miedo a Dios. Dios es más temeroso que la tormenta, que el mar, que el fuego, que la lluvia, que las cosechas, que la peste, que la langosta, que lo que sea. Dios es terrible. Es al revés de lo que dice ese relato ateo tonto. Dios es temible, no los animales, no las pestes, ni el viento, ni el sol, ni la lluvia. Dios. La forma más popular que hemos encontrado para explicar esto de temer a Dios, pero que no significa que le tenemos terror a Dios, porque de verdad yo le temo a Dios, pero no le tengo terror, porque Él me ha explicado que no le tenga terror. Es decir que el temor a Dios es un temor reverente. Agregarle la palabra reverente al temor ayuda a explicar a qué se refiere Dios cuando dice que le temamos a Él. Nosotros tenemos que tener reverencia a Dios. Este temor reverente, según se define, es como una emoción, es una emoción en la que el temor, la veneración y la maravilla, el asombro, se mezclan de diversas maneras. Podemos hablar también de un miedo sumiso y de admiración inspirado por la gran autoridad de Dios. O también una reverencia temerosa inspirada en la deidad. Noten, ese es el agregado es la palabra reverencia, temor reverente. Eso cambia todo, o miedo reverencial si usted quiere, o temor reverencial. Cambia el significado para hacer que el significado tenga que ver con Dios. Imagínese que usted va por el campo manejando
y de repente ve el cielo negro y empieza a ver el cono como realmente está viendo un tornado y está viendo volar chapas y usted ve que se acerca a donde usted está y por supuesto le va a dar miedo. Usted le da un temor y ese temor también se junta con asombro. Claro que sí, porque dice, wow, mirá lo que es eso, qué tremendo. Mirá la fuerza que tiene, mirá cómo vuela todo. Wow. Y tiene miedo, pero también tiene asombro, pero no reverencia. El concepto de reverencia lo reservamos para Dios. Nadie tiene reverencia a una cosa así. Nadie tiene reverencia a un tiburón, a un terremoto, a una cosa así. Y dice, wow, mirá lo que es eso, qué bárbaro, qué bestia, o lo que sea. Al agregar el concepto de reverencia, entonces, estamos hablando de Dios, de lo que Dios produce. La mejor explicación que yo encuentro a todo este concepto es lo que sucede en el libro de Jonás. No lo busquen, pero yo les digo, Jonás, es muy interesante la palabra yará, se usa de todas las formas posibles en el capítulo 1 de Jonás. Dice que en el capítulo 1, verso 4, la segunda parte del verso 4, dice, hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Verso 5, y los marineros tuvieron miedo de la tempestad, y cada uno clamaba a su Dios, con minúscula, muertos de miedo, yará. Capítulo 1, verso 9, y él les respondió, Jonás, yo soy hebreo y temo a Dios, yará. Está para definir que él es un creyente en Jehová. Dice, yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Para diferenciarse Jonás de los marineros que tenían sus dioses, dice, yo temo a Jehová. O sea, yo creo en Jehová, yo reverencio a Jehová, yo adoro a Jehová, yo doy sacrificios a Jehová. Y entonces cuando Jonás dice eso, pues estaba en medio de una tormenta. Verso 10, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Claro, ellos se dan cuenta que la tormenta la está produciendo Jehová. Y tuvieron temor, más todavía que el que habían tenido por la tormenta. Tuvieron temor de Jehová. Verso 15, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. En cuanto Jonás salió del barco, se quedó tranquilo el mar. Y dice el verso 16 del capítulo 1, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. En el momento que tiran a Jonás al mar y el mar se tranquiliza, estos hombres que habían temido la tormenta, después habían temido cuando Jonás dijo lo que estaba pasando, ahora temen mucho más todavía, no por la tormenta, ya no hay tormenta, temen a Dios, pero ese temor los lleva a ofrecer sacrificios y votos a Jehová, adoración. Lo que comenzó con terror se fue transformando lentamente hasta terminar en reverencia y adoración. Ese es el concepto bíblico. Temor que mezcla respeto, asombro y lleva a la adoración. Y eso es lo que pasa acá en Deuteronomio, volviendo capítulo 5. Cuando el pueblo ve todo eso, le dice a Moisés, habla tú con Dios y dinos lo que Él te dice y nosotros lo vamos a obedecer. Al incluir ese concepto de obedecer, ya sabemos que este temor que se menciona en Deuteronomio 5, verso 29, es un temor reverente, porque el temor reverente es el que lleva a la obediencia a Dios y a la adoración, eventualmente. Temores no. Lo demás no, claro que no. Y entonces Dios dice de nuevo, ojalá me temiesen, ojalá tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos mis mandamientos, todos los días. Interesante que diga que la clave acá es el corazón. La clave no es que Dios cada día haga algo más asombroso y mande vientos y mande todo tipo de portentos para que se asusten, sino la clave es el corazón. Ojalá tuviesen tal corazón que me temiesen. Este es el asunto clave en todo el libro de Deuteronomio. Esto es, por supuesto, es clave en toda la Biblia. El pueblo de Israel, la primera generación, perecieron todos en el desierto porque no tenían un corazón que temiese a Dios. Dios hizo de todo allí. Mandó codornices, prendió fuego en una esquina del campamento, abrió la tierra para que se tragase. Nada alcanzó para que le temieran, nada. Porque el problema es el corazón nuestro, no lo que hace o deja de hacer Dios en cuanto a cosas milagrosas o maravillosas. Acuérdense todo lo que hizo en Egipto, las 10 plagas, el mar rojo, etc. Y Faraón se endureció y no temió a Dios, no le importó nada.
No es la clave. La clave es el corazón. Corazón es un término característico en la Biblia. En el Antiguo Testamento la palabra lev o levab habla del ser interno. No es el corazón de carne que bombea sangre, sino todo lo que diríamos hoy nuestra conciencia. Es el centro de operaciones de un ser humano, donde están todas las decisiones, los sentimientos, los pensamientos, las actitudes. Eso es lo que necesitamos, un corazón que pueda temer a Dios. Deuteronomio 4:29. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma. Deuteronomio 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es la Shemá, el gran mandamiento, el mandamiento más grande de toda la Biblia. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de todo tu corazón. Y el capítulo 10, verso 12 ya leímos: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso es lo que necesitamos los seres humanos. Eso es lo que desea Dios. Necesitamos un corazón que tenga un profundo respeto, un respeto reverencial por Dios, que nos lleve a escucharlo con cuidado y que nos haga procurar obedecerle, hacer lo que Él quiere, para nuestro bien. Entonces Dios quiere que le temamos. En segundo lugar, Dios quiere que nos vaya bien. Por eso quiere que le temamos. Dios quiere que nos vaya bien. No temer a Dios cuando hay suficientes razones para hacerlo, porque nosotros, los seres humanos, estamos en falta con Dios. Mire, la primera vez que aparece la palabra temor en la Biblia, la primera vez que aparece la palabra temor es después que Adán y Eva cometen pecado. En Génesis capítulo 3, versículo 10, Dios le dice en el versículo 9, ¿dónde estás tú? Porque se escondieron. Después que pecaron, Adán y Eva se escondieron. Y Adán respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. La primera vez que aparece la palabra miedo, temor, yará en la Biblia. ¿Y cómo no iba a tener miedo si había pecado frente a un Dios santo que no tolera el mal? Claro que sí. Y si Dios no lo hubiera ido a buscar, hasta ahora estaría escondido el hombre, alejado de Dios. Por eso los seres humanos no nos acercamos a Dios, porque tenemos terror, sabemos que estamos en falta delante de Dios. Por eso nos inventamos dioses falsos, que no nos reclamen ni demanden tanto como el verdadero Dios. Por eso hacemos lo imposible para negarlo. Queremos que no exista Dios. Cuando Pablo quiere describir la situación de maldad abyecta del ser humano, allá en Romanos capítulo 3, que dice no hay justo ni en uno, no hay quien entienda, todos se desviaron, todos son pecadores, etc. No hay quien busque a Dios. Al final, verso 18, para describir esa maldad, pero extrema, dice, no hay temor delante de sus ojos. No hay temor delante de sus ojos. Tremenda declaración, descriptiva declaración. El ser humano naturalmente no tiene temor de Dios. Básicamente lo que está diciendo es el ser humano vive como si no existiera Dios, como si no existiera alguien a quien deberíamos dar cuentas, como si nadie tuviera el poder y autoridad para juzgarnos a nosotros. Es casi un sinónimo de decir, se burlaron de Dios, no hay temor de Dios delante de sus ojos, no les importa nada. Y cuando al ser humano no le importa nada, no hay ningún freno moral para la maldad, para hacer lo que a cada uno se le antoja. Es la triste realidad de nuestra experiencia. Juan Calvino escribió, toda maldad fluye de un desprecio de Dios, ya que el temor a Dios es la válvula por la cual se controla nuestra maldad. Su eliminación de esta válvula, que es el temor de Dios, nos libera para disfrutar de todo tipo de conducta licenciosa. Es decir, no tendríamos más restricciones morales. Y eso es lo que vivimos nosotros hoy. Y eso se lo vieron venir un montón de pensadores, conocedores de las Escrituras, cuando se empezó a enseñar y a enseñar de una manera agresiva la teoría de la evolución en las escuelas. Era obvio que la siguiente generación que pensara que la idea de Dios es un invento, como el hombre de la bolsa, como la cigüeña y todos esos mitos ciudadanos o folclóricos. Bueno, ¿quién iba a temer a Dios si es un invento? Bueno, si a vos
Si a vos te gusta creer en Dios, muy bien. Si a vos te hace bien, está bien. Pero todos sabemos que no existe. Es como decir, bueno, si a vos te gusta tener una patita de conejo, si a vos te gusta poner la cintita roja en el auto, bueno, allá vos, te felicito. Pero respetame a mí. Cuando el ser humano, la sociedad en general, ya no toma en cuenta a Dios, no hay temor delante de sus ojos, ya no hay freno para la inmoralidad, no lo hay. Miren, en la Biblia todo el tiempo se vincula la inmoralidad, la maldad, con la falta de temor de Dios. Deuteronomio 25, 18 dice que Amalek no tuvo ningún reparo en atacar a Israel, a los que quedaban más rezagados mientras iban por el desierto, porque dice no tuvo ningún temor de Dios. En Eclesiastés 8:13 dice, no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Jeremías 5, 23 y 24 dice, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron, y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro. Al final del Antiguo Testamento lo mismo, Malaquías 3:5. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Tremendo, piense por un momento. Cuando los seres humanos pierden el temor de Dios, ya tampoco les importa atropellar a sus prójimos, ser injustos, estafar, mentir, violar, abusar, matar. A nadie ya le importa nada. Y esa es la realidad triste que estamos viviendo en esta época, donde la sociedad cada vez es más secular. No hay temor de Dios. Como dice allá en Lucas 18, en la parábola del juez injusto, Jesús inventa una parábola de una mujer viuda que ora y ora, que insiste molestando a un juez, y para hablar de lo malo que era el juez, dice que este juez no temía a Dios ni respetaba a hombre. O sea, no le importaba nada, era un juez injusto. No juzgaba con justicia porque no temía a Dios, porque no temía a Dios. Por eso hay una asociación estrecha entre no temer a Dios y la maldad, y por supuesto lo opuesto, entre temer a Dios y la bendición. Por eso Dios quiere que le temamos. Porque temiéndole a Dios nos va bien a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Porque el temor a Dios nos va a llevar a obedecer y a hacer lo que Dios quiere. Y eso es una bendición para nosotros. Tremendo. Cuando Abraham, la expresión temor de Dios, la palabra temor aparece en Génesis capítulo 3, verso 10 por primera vez. La expresión temor de Dios aparece por primera vez en Génesis 20. Cuando Abraham va ahí con el rey Abimelech y le dice que Sara no era su esposa sino su hermana. Y Abimelech casi se acuesta con Sara y bueno, al final Dios lo detiene y Abimelech le dice a Abraham, ¿pero qué hiciste, Abraham? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? Y Abraham le contesta en Génesis 20, versos 10 y 11, me dije a mí mismo, seguramente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por culpa de mi esposa. Abraham no hizo bien, pero lo que sí es interesante que su pensamiento, acá no debe haber temor de Dios. Es decir, acá la maldad corre sin freno. Esto debe ser un desastre. Y es la triste realidad de lo que estamos viendo. Ya a nadie le importa nada, porque no hay temor de Dios. No hay temor de Dios. La gente piensa, ¿quién es Dios para que yo le obedezca? Cada uno que haga lo que quiera. Se vive solamente una vez, después nos vamos a morir. Y bueno, yo tenía ganas de hacerlo, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Quién me lo va a impedir? ¿A quién le tengo que dar cuentas? Cada uno que haga lo que quiera. Y así estamos, cada uno hace lo que quiere. Lamentablemente eso es realidad aún dentro de las iglesias. No hay temor de Dios en las iglesias. Al contrario, triste. Y yo sé que la mayoría de la gente que está escuchando esto van a alguna iglesia, porque a quién le importaría si no escuchar tanto en este contexto que estamos mencionando. Y es muy triste, pero pienses usted que dice ser evangélico o evangélica, si realmente tiene temor de Dios. O si está llevando una doble vida, como muchas de las personas que van a las iglesias. Y cuando una persona que dice ser creyente lleva una doble vida, es porque no tiene temor de Dios. Su corazón se ha ido endureciendo, se ha vuelto tibio o tibia, porque ya no hay temor de Dios. No hay.
Pero Dios quiere que usted tenga temor de Dios. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen mis mandamientos todos los días, para que a ellos y a sus hijos les vaya bien para siempre? Dios quiere que usted le tema. Dios quiere que a usted le vaya bien. Y en tercer lugar, Dios quiere que le amemos. Dios quiere que le amemos. Acá no dice que Dios quiere que le amemos, pero la forma que está dicho esta frase, ¿quién diera que tuvieran tal corazón? Dios está expresando un deseo. Es la única vez en toda la Biblia que leemos algo así. Es algo único en la Biblia. Es como que nos permite tener un vistazo dentro del corazón de Dios. Dios intencionalmente abre su corazón y nos expresa lo que más le gustaría. En cierta forma está mostrando cierta debilidad, pero lo hace intencionalmente, justamente para provocar en los que leemos esto y escuchamos una reacción de amor, de amor. Es un corazón lleno de gracia que se lamenta. Miren, la expresión esta, quien diese, quien quiera, es como decir ojalá, me encantaría, me gustaría. Es notable en el hebreo esta expresión y se usa mucho, bastante, se usa 23 veces en la Biblia, pero siempre en la boca de personas, no de Dios. La única vez que Dios usa esta expresión es aquí. Dice David, por ejemplo, el Salmo 55:6, ¿quién me diese alas como de paloma? Me encantaría poder volar, dice David. Job 6:8, ¿quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo? ¿Cómo me gustaría que Dios me conteste mi oración? Job 11:5, oh, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo? ¿Nota usted esta expresión? Es la idea, es por supuesto la expresión de un anhelo, pero hasta hay cierto dejo de tristeza, casi de frustración, de dolor, de que no va a suceder eso. Es casi un deseo que uno lo expresa como casi imposible de que suceda. Tremendo. Y es lo que está diciendo Dios. ¿Quién diese? Porque Dios sabe. Ya lo había dicho a Moisés, no van a obedecer, se van a desviar. Así es el ser humano, yo lo sé, ya lo vi, ya mandé el diluvio, ya veo cómo es el ser humano. Y cómo me gustaría a mí que los cree, cómo me gustaría que tuviesen ese corazón, para que me temiesen todos los días y guardasen todos mis mandamientos, para que les vaya bien a ellos. Dios está fenómeno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no necesita nada de nosotros. Nosotros somos los necios que decimos que no necesitamos a Dios. Y así nos va. Y así nos va. Y el libro de Deuteronomio, como decimos, es como un ruego tierno para que el pueblo de Dios siga el camino de Dios. Está lleno de expresiones de buenos deseos. Acá dice para que les vaya bien. 50 veces en el libro de Deuteronomio hay expresiones de deseo, como por ejemplo, para que el Señor te bendiga, para que te vaya bien a vos, a tus hijos y a tus nietos, hasta la tercera y cuarta generación. Es lo que más desea Dios, que les vaya bien, que nos vaya bien a nosotros. Tremendo, tremendo este clamor del corazón de Dios. Mira, acá hay un aspecto, digamos así, un aspecto divino y un aspecto humano en este clamor. En el Medio Oriente se hacían tratados, pactos, que no son comunes para nosotros. Nosotros más pensamos en transacciones comerciales, una especie de contrato, donde dos personas se juntan y firman un contrato con un escribano y hay, por supuesto, toda una redacción donde cada uno se compromete a algo, ¿no? El que alquila, el propietario, etcétera, etcétera, y hacemos un contrato y firmamos, ¿no? Bueno, en el Medio Oriente había una forma de tratados, de pactos, que se hacían entre un rey, un príncipe, un protector y sus vasallos. Y este era el pacto, el príncipe que tenía el poder, tenía las armas, tenía el poder económico, etcétera, se comprometía a proteger a sus vasallos. Y los vasallos, a cambio de esa protección y de sustento, le retribuían al rey por supuesto, con obediencia, con lealtad y con trabajo. Y en esos pactos que tenemos escritos se combinaban leyes,
preceptos, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, etc. Esto es lo que yo pretendo, esto es lo que yo reclamo, pero también narrativa que explicaba el trato, la historia que había entre esas dos partes. Sobre todo se subrayaba en esos tratados, en la parte narrativa, lo que había hecho el príncipe o el poderoso, el protector, hacia los vasallos, mostrando que esta persona realmente era digna de confianza, que valía la pena, que era una buena decisión ponerse bajo su cuidado, porque él no solo tenía poder, sino que también era una persona tierna, fiel, leal, que tenía buenos tratos y que nunca de ninguna manera iba a aprovecharse de ese contrato, de ese pacto, mejor dicho. ¿Sí? Es muy interesante, porque eso es lo que vemos en el libro de Deuteronomio, que es la segunda ley. Está Dios, dijimos el sermón del 1 al 4, es toda la historia previa, muy importante, con el preámbulo para establecer ese contrato que es la ley. Pero después que da la ley, el capítulo 5 empieza a hablar, ya en el texto estamos viendo y lo que sigue, que este hombre o este protector, este señor, les ama, tiene buenas intenciones para con los vasallos. Quiere establecer una relación personal de amor, de temor, de obediencia, pero donde él se compromete a satisfacer todos los deseos. En este contexto de un pacto de aquella época es muy significativo este pasaje que hemos leído, especialmente el verso 29, porque digamos que cada elemento que hay en el libro de Deuteronomio produce algo. Escuchen y piensen, por favor, las advertencias, porque hay muchas advertencias de castigo, producirán una actitud de miedo, por ejemplo, Deuteronomio 28. Las promesas de recompensas y bendiciones crearían una actitud de interés, Deuteronomio 27. La exhibición de poder para liberar y proteger generaría una tranquila confianza y reverencia, del 1 al 4, Deuteronomio. La comprensión de las consecuencias de la mala conducta traería respeto a la relación, Deuteronomio 28. La fidelidad del Señor inspiraría lealtad en sus vasallos. Ahí tenemos capítulo 7, capítulo 9, capítulo 10. Dios les escogió a ellos, porque sí, porque Él es amoroso, lleno de misericordia. Todo muy lindo, sin embargo, aparte de la lealtad, el respeto, la confianza, el miedo, el interés, la reverencia, si esta persona iba a exigir amor, como pasa en el capítulo 6, verso 5, era importante que también mostrara su corazón. Y esa es la función de Deuteronomio 5:29. Es Dios mostrando su corazón a sus vasallos, para inmediatamente después pedirle a ellos que le amen de todo corazón, porque las intenciones son solamente de bien. Qué precioso es nuestro Dios. Maravilloso. Claro que cuando uno baja así la guardia, se expone a que las personas dejen de temerle. Cuando uno muestra esa sensibilidad, en un sentido se puede interpretar como debilidad. Y esa es la triste realidad de la condición humana, espantosa. Una cosa tremenda. Dios no solo acá abrió su corazón, sino que un día mandó a su Hijo a morir en la cruz, a ser escupido, maltratado, tratado como un gusano. Y la humanidad lo desprecia completamente. Y ahora Dios manda una plaga y de pronto capaz que algunos se asustan. Pero va a durar algún tiempo nomás, vaya a saber. Y algunos quizás, Dios quiera, se rindan al Señor. De nuevo se trata, y este es el aspecto humano, el aspecto divino de esta declaración, digamos, quien quiera que tuviesen, muestra ese deseo de amor, de una relación de amor entre nosotros y Dios. Pero ese es el aspecto divino. El aspecto humano es que nosotros no tenemos ese corazón. Y uno se pregunta, ¿y qué tengo que hacer para tener ese corazón? ¿Cómo hago para tener ese corazón, para no ser tan duro como la mayoría de los seres humanos somos? Bueno, acá dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón o semejante corazón? Está implicando que no lo tenemos. Obviamente que no lo tenemos. La verdad es que nosotros no lo podemos hacer nada para tenerlo. Yo no puedo cambiar mi corazón, usted no puede cambiar su corazón. Mi corazón es pecaminoso, el suyo también. Yo necesito de alguna forma, digamos así, una cirugía, un trasplante. Yo necesito un nuevo corazón, este corazón con el que nací,
no es capaz de temer a Dios ni de amarle. Por eso dice también Deuteronomio 29:4, pero hasta hoy, Deuteronomio 29 al final, hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Deuteronomio 36, y circuncidará Jehová, tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Dios un día va a venir, circuncidar es quitarle la carne del prepucio en la circuncisión, pero ahora dice Dios a través de Moisés, un día va a venir Dios y va a hacer una cirugía en tu corazón para que lo puedas amar, para que lo puedas amar. Y eso es lo que se llama en la Biblia el nuevo pacto, y eso vino a ser Jesucristo. Por eso en el Nuevo Testamento se habla de nacer de nuevo, los que nacemos de nuevo, los que se nos da un nuevo corazón. Por eso la promesa del nuevo pacto en Jeremías 32, verso 39, dice, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Noten de nuevo, el corazón, el temor y hacernos bien, hacernos bien. Lo mismo dice Ezequiel 36, 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y eso es maravilloso lo que vino a hacer Jesucristo. Nosotros no podemos producir ese corazón, ni usted ni yo por medio de nuestros esfuerzos vamos a lograr tener ese temor de Dios. Necesitamos que Dios nos regale ese corazón y para eso vino Jesucristo. Para eso murió y resucitó, murió en la cruz para pagar por los pecados, que es en definitiva el gran problema de nuestro corazón. Y nos ofrece, después de su resurrección, vida nueva por medio de su obra en la cruz. La regeneración se le llama, según los teólogos, ese nuevo nacimiento, ese corazón de carne que puede amar y temerle a Dios. Termino llamando la atención de ustedes al Salmo 112, verso 1, porque empezamos diciendo que el temor de Dios quita todos los demás temores. Y al final dijimos que íbamos a demostrar eso. Yo estuve enfatizando más que el no temer a Dios nos está relacionado con la maldad y que temer a Dios nos va a prosperar, va a hacer que Dios nos bendiga, pero nunca mencionamos al final que temer a Dios nos va a quitar los demás temores. Dice el Salmo 112, verso 1, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Noten, verso 1, Salmo 112, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Es una bendición temer a Dios. Y la segunda línea, paralelo, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Es decir, que temer a Dios es sinónimo de deleitarse en los mandamientos de Dios. O sea, de ser un creyente. Un creyente es alguien que teme a Dios. Si usted no teme a Dios, aunque haya hecho la famosa oración del pecador, usted no es creyente. Ser creyente es temer a Dios. Es vivir de tal manera que nos importa lo que Dios dice. Claro que nos importa. Verso 7 del mismo Salmo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. ¿De qué está hablando? Del hombre que teme a Jehová y hará. Teme a Jehová. Verso 7, no tendrá temor y hará de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Y el verso 8, asegurado está su corazón, no temerá. Cuando un hombre y una mujer temen a Dios, ya no temen a otra cosa. Porque saben que ese temor de Dios es lo que Dios nos pide para amarnos y amarlo nosotros a Él y tener una relación con Él. Cuando nosotros sabemos que Dios está de nuestro lado, ya nada nos puede asustar, nada podemos temer. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Biblia. O como alguien decía, Dios y yo somos mayoría, que vengan lo que sea, que hagan lo que quieran, pero si Dios está conmigo, ya no temo lo que nadie me pueda hacer. Ya nada ni nadie me puede separar del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El temor de Dios es el temor
que quita todos los demás temores. Dios quiera que usted pueda rendirse a Dios con temor y reverencia y clamar a Dios. Si usted realmente escucha esto y piensa que usted necesita a Dios, por favor, hable con Dios de una manera reverente, con un temor reverente y dígale: Señor, Señor, te necesito. Señor, por favor, ayúdame, dame ese corazón, Señor, por medio de Jesucristo. Yo no puedo conseguirlo, yo no soy bueno, yo no soy buena. Señor, por favor, dame temor. Y si usted es un creyente y ha estado jugando con el pecado de una manera que no corresponde, ruegue a Dios para arrepentirse, arrepiéntase, no juegue más con Dios. Nosotros debemos servir a Dios con temor y reverencia, porque Dios es fuego consumidor. No se juega con Dios. No os engañéis, dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado. Dios está viendo. Si hasta ahora no lo consumió, si hasta ahora no lo mató, vaya a saber, quizás cosas que le están pasando son de la mano de Dios. No lo sabemos. Pero es porque Dios tiene paciencia. Pero tarde o temprano nosotros daremos cuentas a Dios. Daremos cuentas. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Por favor, Señor, obra a través de ella para que las personas que están escuchando aquí, Señor, todos nos rindamos a ti con ese temor reverente que debemos tener a ti, Señor. Que temerte a ti por fin nos dé la certeza que necesitamos de que nuestros pecados han sido perdonados y ya libres de culpa, sabiéndonos reconciliados contigo, sepamos que estamos en las manos del Dios soberano, que ahora no solo es el Rey del universo, sino es nuestro papá, nuestro Padre, que nos ha recibido, nos ha abrazado, nos ha adoptado, porque hemos venido a refugiarnos en la suficiente obra de Jesucristo en la cruz, que pagó por todos nuestros pecados. Por favor, Señor, bendice a los que escuchan, a los creyentes, hermanos y hermanas que han dejado de temerte, Señor, que tú, por favor, de alguna manera o de otra, les despiertes mientras duermen, quizás con una mala noticia, con una enfermedad, que, Señor, por favor, como un Padre amoroso nos castigues, como un Padre al Hijo a quien quieres, Señor. Que no seamos bastardos, sino hijos tuyos. Que tú, por favor, nos llames la atención antes de seguir y seguir y seguir endureciendo nuestro corazón ante ti, Señor. Damos gracias por tu palabra. Bendice, Señor, por favor, a tus hijos e hijas que te aman en medio de esta dificultad que estamos viviendo, para que todas estas pruebas saquen la escoria de nuestra vida, de nuestro corazón, Señor. La mundanalidad que tanto se opone a nuestro amor a ti, Señor. Purifica nuestras almas para que te amemos con amor inalterable, Señor. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.